Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde les traemos todas las últimas novedades, chismes jugosos y análisis profundos de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades turcas. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí conmigo hoy, listos para desentrar más o menos una noticia que, sinceramente, nos ha dejado a todos boquiabiertos. Lo adivinaron por el título, hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Pero no cualquier cosa sobre Hande y Kerem, no. Hoy vamos a hablar de algo bueno, digamos que es una bomba que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Una noticia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y que ha puesto a todos los fanáticos de Sencalcapimi, y a los que no lo son tan view copyright a hablar sin parar. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy va a cambiar la perspectiva que tenían sobre esta IQ superíndice 3 nica pareja. Antes de que me lance de lleno a contarles todos los detalles, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQ, o si ya nos siguen pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, análisis y chismes explosivos sobre sus estrellas turcas favoritas. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias por su apoyo incondicional. Su like y su suscripción superíndice 3N nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que sin más preámbulos vamos al grano. Agárrense fuerte porque aquí vamos. Como saben, la relación superíndice 3N entre Hande Erupar-Rafael y Kerem Bürsin siempre ha sido objeto de especulación superíndice 3N y fascinación superíndice 3N para el público. Desde que coincidieron en el set de Sencalcapimi, la química entre ellos era innegable. La chispa se encendía en cada escena y, como era de esperarse, esa química trascendió superíndice 3 la pantalla. La noticia de su noviazgo fue recibida con una explosión superíndice 3N de alegría por parte de sus seguidores, quienes veían en ellos la materialización superíndice 3N del amor perfecto, el cuento de hadas hecho realidad. Durante su relación superíndice 3N, Hande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables. Sus viajes juntos, sus fotos en redes sociales, sus declaraciones de amor mutuo, todo parecía sacado de una película romántica. Se convirtieron en la pareja del momento, en el símbolo del amor verdadero para muchos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre. Hace algunos meses, la noticia de su separación superíndice 3N sacudió superíndice 3 al mundo del entretenimiento. Los rumores comenzaron a circular, las especulaciones se multiplicaron y, finalmente, la confirmación superíndice 3N llegó superíndice 3. Hande y Kerem han decidido tomar caminos separados. La noticia fue recibida con tristeza y decepción superíndice 3N por parte de sus fans, quienes no podían creer que su pareja favorita había llegado a su fin. Se habló superíndice 3 de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de presiones mediáticas, en fin, una serie de factores que habrán contribuido al fin de su relación superíndice 3N. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Se han enfocado en sus carreras profesionales, en sus proyectos individuales y en seguir adelante con sus vidas. Sin embargo, la sombra de su relación superíndice 3N siempre ha estado presente, persiguió copyright-dándolos en cada entrevista, en cada evento público. La pregunta sobre su expareja siempre ha estado esperando ser respondida. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque, como les dije al principio, hoy les traigo una noticia bomba, una revelación superíndice 3N que nadie esperaba. Una noticia que ha surgido de fuentes muy cercanas a la pareja y que, de confirmarse, cambiará por completo la historia que creíamos conocer. Prepárense porque aquí va Hande Erupar-Rafael y Kerem Bürsin estarán trabajando juntos en un nuevo proyecto. Lo escucharon bien. A pesar de su separación superíndice 3N, a pesar de los rumores de enemistad, a pesar de todo lo que se ha dicho y especulado, Hande y Kerem estarán uniendo fuerzas nuevamente para llevar a cabo un proyecto que, según nuestras fuentes, será algo completamente diferente a lo que han hecho hasta ahora. Su copyright lo que es pensando, CU superíndice 3 no es posible. Por Q copyright harán algo a su despu copyright ese de todo lo que ha pasado. Bueno, las respuestas a estas preguntas son múltiples y complejas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem son profesionales. Son actores talentosos y dedicados que aman su trabajo y que dispuestos a dejar de lado sus diferencias personales por el bien de un proyecto que les apasiona.
En segundo lugar, hay que considerar que la química entre ellos sigue siendo innegable. A pesar de su separatio superíndice 3n, la conexión superíndice 3n que existe entre Ande y Kerem es algo especial, algo que se puede ver en sus ojos, en sus gestos, en su lenguaje corporal. Y los productores de este nuevo proyecto, conscientes de esta química, habrán decidido apostar por ellos como protagonistas. Pero, ¿de qué copyright se trata este nuevo proyecto? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen aún muy interesantes. Según nuestras fuentes, se tratará de una serie de televisión superíndice 3n, pero no una serie romántica al estilo Sencalcapimi. No. Esta vez Ande y Kerem se adentrarán en un geo copyright nero completamente diferente, el thriller Psicolu superíndice 3 Jico. Lo escucharon bien. Ande y Kerem protagonizarán una serie llena de misterio, intriga y suspenso, donde interpretarán a personajes complejos, atormentados y llenos de secretos. Un giro radical en sus carreras que, de concretarse, podrá catapultarlos a la cima del estrellato internacional. Imagúnense a Ande dejando atrás su imagen de chica dulce y romántica, interpretando a una mujer frua, calculadora y manipuladora, capaz de cualquier cosa para conseguir sus objetivos. Imagúnense a Kerem dejando de lado su papel de Galu, encantador, interpretando a un hombre atormentado por su pasado, obsesionado con la venganza y dispuesto a todo para hacer justicia. Será un desafío actoral enorme para ambos, pero también copyright una oportunidad única para demostrar su talento y versatilidad. Y lo muy importante, será una forma de reinventarse y de sorprender al público con algo completamente diferente a lo que han hecho hasta ahora. Ahora bien, su copyright que muchos de ustedes se estarán preguntando, CEU superíndice 3 ¿mo es posible que Ande y Kerem hayan aceptado trabajar juntos en un proyecto tan exigente de SPU copyright ese de su separatio superíndice 3n? Bueno, aquí es donde entra en juego la madurez y la profesionalidad de ambos actores. A pesar de su ruptura, Ande y Kerem han demostrado ser personas adultas y sensatas, capaces de dejar de lado sus diferencias personales por el bien de su trabajo. Han entendido que a pesar de que su relación superíndice 3n sentimental no funciona superíndice 3, siguen siendo dos profesionales talentosos que pueden aportar mucho a un proyecto en común. Además, hay que tener en cuenta que este nuevo proyecto representa una oportunidad única para ambos. Una oportunidad para demostrar su talento en un geo copyright nero diferente, para reinventarse como actores y para llegar a un público muy amplio. Una oportunidad que probablemente no querrán desaprovechar. Por supuesto, trabajar juntos de SPU copyright ese de su separatio superíndice 3n no será fácil. Tendrán que superar muchos obstáculos, enfrentar muchas presiones y lidiar con muchos rumores. Pero si son capaces de hacerlo, si son capaces de dejar atrás ese su pasado y de enfocarse en el presente, podrán lograr algo realmente grande. Ahora bien, es importante aclarar que esta noticia aún no es confirmada al 100%. Como les dije al principio, la información superíndice 3n proviene de fuentes cercanas a la pareja, pero aún no ha habido un anuncio oficial por parte de Ande, Kerem o la productora de la serie. Por lo tanto, hay que tomar esta noticia con pinzas y esperar a que haya una confirmación superíndice 3n oficial antes de darla por sentada. Sin embargo, la información superíndice 3n que hemos recibido es su superíndice 3 lida y creíble, por lo que estamos bastante seguros de que este proyecto se hará realidad. De hecho, según nuestras fuentes, las negociaciones entre Ande, Kerem y la productora están muy avanzadas y se espera que el anuncio oficial se haga en las superíndice 3 semanas. Asu que es tu copyright atentos a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube, porque les estaremos informando de todas las novedades sobre este tema. Mientras tanto, quiero saber su opinión superíndice 3n sobre esta noticia. ¿Les gustaría ver a Ande y Kerem trabajando juntos nuevamente? ¿Creen que serán capaces de superar sus diferencias personales por el bien de un proyecto en común? ¿Les gustaría verlos en un thriller Psicolu superíndice 3 Jico? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué copyright piensan sobre todo esto. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright es lo que les interesa. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Ayúdenme a difundir esta noticia bomba y a llegar a muchas personas. Antes de terminar, quiero recordarles que este es solo el principio. Aún hay muchas cosas que contar sobre Ande y Kerem, sobre su relación superíndice 3n, sobre su separatio superíndice 3n y sobre este nuevo proyecto.
Asu que no se pierdan nuestros superíndice 3 vídeos, porque les estaremos trayendo mu ese informacio superíndice 3n, mu ese análisis y mu ese chisme sobre esta IQ superíndice 3 nica pareja. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y de activar las notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. En resumen, hoy les he traído una noticia bomba que ha sacudido al mundo del entretenimiento turco. Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin estarán trabajando juntos en un nuevo proyecto, una serie de televisión superíndice 3n de Geu Copyright Nero Thriller Psicolu superíndice 3 Hico. Una noticia que de confirmarse cambiará por completo la perspectiva que teníamos sobre esta IQ superíndice 3 nica pareja. Les he contado todos los detalles sobre este proyecto, desde la historia hasta los personajes, pasando por las negociaciones entre Hande, Kerem y la productora. Les he dado mi opinión superíndice 3n sobre esta noticia y les he invitado a que me den la suya. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por su pasión superíndice 3n por el drama turco. Ahora, antes de despedirme, quiero hacerles un último llamado a la acción superíndice 3n. Si les ha gustado este vídeo, por favor, do copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y creando contenido de calidad para ustedes. Además, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo y me digan qué copyright les pareció superíndice 3 esta noticia, qué copyright opinan sobre Hande y Kerem y qué copyright les gustaría ver en nuestros superíndice 3 vídeos. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright es lo que les interesa. Y por último, quiero recordarles que es tu copyright n atentos a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube, porque les estaremos informando de todas las novedades sobre este tema. Asu que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el superíndice 3 Simo. Hasta la superíndice 3 Sima, mis queridos amantes del drama turco. Que tengan un día maravilloso y lleno de sorpresas. Asterisco ampliando la noticia, el thriller Psicolu superíndice 3 Hico que uniru a Hande y Kerem asterisco. Pero espérense un momento. Que esto no termina acu. Como les dije, esta noticia es una bomba a tu superíndice 3 mica y necesita ser desmenuzada con lupa. Así que prepárense para una inmersión profunda en todos los detalles jugosos que hemos podido recopilar sobre este proyecto. Primero hablemos del por qué este cambio de Geu Copyright Nero es tan significativo. Hande y Kerem se consagraron como la pareja estrella de las comedias románticas turcas. Senkal Kapimi fue un fenómeno mundial, un escape dulce y ligero en tiempos difíciles. El público se enamoró de la inocencia de Eda y la transformación de Serkan. Verlos ahora en un thriller psicológico con personajes oscuros y complejos, es un riesgo, sí, pero también una oportunidad dorada. Imaginemos por un segundo a Hande. La hemos visto reír, llorar, enamorarse, pero nunca la hemos visto realmente desatar su lado más oscuro. Este papel podría ser su billete a la consolidación como una actriz versátil, capaz de mucho más que solo interpretar a la chica buena. Podría ser su Haluk Bilginer, el reconocido actor turco, ganador del premio a mejor actor en Cannes Moment, el papel que la defina como una fuerza a tener en cuenta en el mundo de la actuación. Y Kerem no se queda atrás. El galán con abdominales de acero tiene talento de sobra, pero a menudo se ha visto encasillado en roles similares. Un personaje atormentado con secretos oscuros y sed de venganza, le permitiría explorar sus demonios internos y demostrar que es mucho más que una cara bonita. Podría ser su Joaquín Phoenix Moment, el papel que lo lleve a obtener el reconocimiento de la crítica y los premios más prestigiosos. Ahora hablemos de la posible trama. Aunque la información superíndice 3n es aún escasa, nuestras fuentes nos han dado algunos detalles tentadores. Se rumorea que la serie se centrará en la vida de una joven superíndice 3 loga interpretada, supuestamente por Hande, que se ve envuelta en una compleja red de mentiras, secretos y manipulaciones al aceptar tratar a un paciente particularmente difícil, interpretado, presumiblemente por Kerem. Este paciente atormentado por un pasado traumático parece ser la clave para desentraumasar una serie de crímenes inexplicables que están ocurriendo en la ciudad. A medida que la superíndice 3 loga profundiza en la psique del paciente, comienza a cuestionar su propia cordura y a dudar de todo lo que creía saber.
¿Está realmente tratando de ayudar a un hombre perturbado, o está siendo utilizada como un peón en un juego mucho más peligroso? La dinámica entre estos dos personajes sería absolutamente fascinante. La frialdad calculadora de la psicosuperíndice 3 loga contrastaría con la vulnerabilidad aparente del paciente. Se establecería un juego del gato y el ratón, donde cada uno intentaría manipular al otro para conseguir sus propios objetivos. La tensión sexual latente entre ellos, producto de su historia pasada, añadiría una capa extra de complejidad a la trama. ¿Pero quién está detrás de este ambicioso proyecto? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Se rumorea que la productora encargada de llevar a cabo esta serie es nada menos que Ayapim, la misma productora responsable de éxitos como Karasevda, Amor Eterno, y Kukur, El Pozo, dramas turcos aclamados internacionalmente por su calidad y originalidad. Si Ayapim está realmente involucrada, esto eleva aún más las expectativas sobre el proyecto. Esta productora tiene un historial impecable a la hora de crear historias adictivas y visualmente impresionantes. Su participación sería una garantía de que la serie tendría una producción de altísima calidad, con un guión inteligente, una dirección impecable y una banda sonora envolvente. Pero volvamos al tema central, Hande y Kerem. ¿Cómo afectará este proyecto a su relación personal? Esta es, sin duda, la pregunta que se hacen todos los fans. Trabajar juntos después de una ruptura es un desafío enorme, pero también podría ser una oportunidad para sanar heridas y reconstruir una amistad. Es cierto que el set de rodaje podría convertirse en un campo de batalla emocional. La tensión entre ellos podría ser palpable y afectar el ambiente de trabajo. Sin embargo, también es posible que trabajar juntos les permita verse bajo una nueva luz, apreciar sus cualidades profesionales y recordar por qué se enamoraron en primer lugar. Además, el hecho de que la serie sea un thriller psicológico podría jugar a su favor. Al tener que interpretar personajes complejos y atormentados, podrían utilizar sus propias experiencias personales para dar mayor autenticidad a sus actuaciones. Podrían canalizar su dolor, su rabia y su frustración en sus personajes, convirtiendo la experiencia en una forma de catarsis. Otro factor importante a considerar es el impacto mediático que tendría este proyecto. La noticia de que Hande y Kerem están trabajando juntos nuevamente ya ha generado una enorme expectación en las redes sociales. Cada detalle que se filtre sobre la serie será analizado con lupa por los fans y los medios de comunicación. Esto significa que Hande y Kerem tendrán que ser extremadamente cuidadosos con su imagen pública. Tendrán que evitar cualquier comportamiento que pueda ser interpretado como una señal de enemistad o resentimiento. Tendrán que demostrar que son capaces de trabajar juntos de manera profesional y respetuosa, a pesar de su historia personal. ¿Pero qué dicen las fuentes cercanas a la pareja? Según nuestros informantes, tanto Hande como Kerem están muy entusiasmados con el proyecto. Han visto en él una oportunidad para desafiarse a sí mismos como actores y para demostrar que son capaces de hacer mucho más que solo comedias románticas. Además, ambos actores habrían estado de acuerdo en dejar de lado sus diferencias personales por el bien del proyecto. Habrían entendido que su profesionalismo y su compromiso son fundamentales para que la serie sea un éxito. Habrían prometido apoyarse mutuamente y trabajar en equipo para superar cualquier obstáculo que se presente. Y ahora, la pregunta del millón: ¿cuándo podremos ver esta serie en nuestras pantallas? Aunque aún no hay una fecha de estreno confirmada, se rumorea que el rodaje comenzará a finales de este año y que la serie podría estrenarse a principios del próximo año. Esto significa que tendremos que esperar unos meses para poder disfrutar de este thriller psicológico que promete ser adictivo, emocionante y lleno de sorpresas. Pero mientras tanto podemos seguir especulando sobre la trama, los personajes y la dinámica entre Hande y Kerem. Así que, mis queridos amantes del drama turco, manténganse sintonizados. Porque les prometo que seguiremos trayéndoles todas las novedades y los chismes más jugosos sobre este proyecto que tiene a todo el mundo hablando. Pero antes de despedirme, quiero recordarles una vez más la importancia de suscribirse a nuestro canal y de activar las notificaciones. No se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos, porque les estaremos trayendo análisis profundos, entrevistas exclusivas y contenido detrás de cámaras sobre sus estrellas turcas favoritas. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios abajo y de compartir este vídeo con sus amigos. Ayúdenme a difundir esta noticia bomba y a llegar a más personas.
En resumen, hoy les he traído todos los detalles que hemos podido recopilar sobre el nuevo proyecto que uniría a Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin en un thriller psicológico. Les he hablado de la trama, los personajes, la productora y el impacto que tendría este proyecto en la relación personal de los actores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por su pasión por el drama turco. Ahora, antes de despedirme definitivamente, quiero hacerles una última pregunta: ¿qué esperan de este nuevo proyecto? ¿Creen que Hande y Kerem serán capaces de superar sus diferencias personales y de ofrecer actuaciones memorables? ¿Les gustaría verlos en un thriller psicológico? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y saber qué es lo que les interesa. Y por último, quiero recordarles que este es solo el principio. Aún hay muchas cosas que contar sobre Hande y Kerem, sobre su relación, sobre su separación y sobre este nuevo proyecto. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos, porque les estaremos trayendo más información, más análisis y más chismes sobre esta icónica pareja. Hasta la próxima, mis queridos amantes del drama turco. Que tengan un día maravilloso y lleno de sorpresas. Y recuerden, la vida es un drama, pero siempre hay espacio para la comedia. Adiós. *** bonus, rumores adicionales y teorías de los fans ***. Para agregarle aún más pimienta a este guiso ya de por sí jugoso, les traigo algunos rumores adicionales y teorías de los fans que están circulando en las redes sociales. ***, el regreso de un viejo amor, o enemigo. Algunos fans especulan que la serie podría incluir el regreso de un personaje del pasado de Hande o Kerem, que jugaría un papel clave en la trama y complicaría aún más la relación entre los protagonistas. ¿Será un viejo amor que busca venganza? ¿Un enemigo que busca destruir sus carreras? Las posibilidades son infinitas. Un cameo de los CEO protagonistas de Senkalkapimi. Otros fans sueñan con la posibilidad de que algunos de los actores que participaron en Senkalkapimi hagan un cameo en la serie, interpretando a personajes secundarios que tengan alguna conexión con los protagonistas. Imagínense a Neslihan Yeldan, Aydan, dando consejos a Hande sobre cómo lidiar con su tormentoso paciente. Inspiración en casos reales. Se rumorea que la serie podría estar inspirada en casos reales de crímenes psicológicos que han conmocionado a Turquía, lo que le daría un toque aún más oscuro y perturbador a la trama. Un final inesperado. Algunos fans predicen que la serie tendrá un final completamente inesperado, que dejará a los espectadores con la boca abierta y los obligará a cuestionar todo lo que creían saber. ¿Será que la psicóloga es en realidad la culpable de los crímenes? ¿O será que el paciente es en realidad una víctima inocente? Reconciliación en el set, y por supuesto, la teoría más popular entre los fans es que trabajar juntos en esta serie será la clave para que Hande y Kerem se reconcilien y retomen su relación amorosa. Muchos creen que la intensidad emocional del thriller psicológico los acercará y los ayudará a superar sus diferencias. Así que ahí lo tienen, mis queridos amantes del drama turco. Un montón de rumores, teorías y especulaciones para mantenerlos entretenidos mientras esperamos la confirmación oficial de este proyecto que promete ser épico. No se olviden de dejar sus comentarios abajo y de decirme cuál es su teoría favorita. Y recuerden, todo es posible en el mundo del drama turco. Hasta la próxima.